Buenas tardes a todos. Estamos comenzando la tercera clase de este ciclo introductorio a las patologías de la construcción. Iniciará el arquitecto Lelis Fernández cerrando su disertación del día de ayer. Luego continuará la arquitecta Sabina Asís, que presentará una serie de casos prácticos de lesiones constructivas en edificios de hormigón armado, y estará terminando el día de hoy el arquitecto Enrique Solar, docente de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y también docente en el Máster Internacional de Diagnosis y Reparación de Edificios, donde nos hablará de los protocolos ITE. Gracias. Este edificio se construye la estructura de subsuelo de hormigón armado hasta la mitad de la planta, no me acuerdo si hizo 8, 10, y queda el esqueleto interrumpido ahí por 10 años por lo menos, si no me falla la memoria. Luego se construye la estructura hasta la altura que gana la altura total y queda también algo menos de 10 años, 5 o 6 años, una cosa así. El esqueleto completo, por supuesto, desnudo. Y después, sí, se concluye la obra con toda la albañilería, se cierra, etc., ¿no? Con lo cual, fíjense ustedes, pedimos, por supuesto, la asistencia en ese entonces, el INTEMA hacía ensayos de contenidos de cloruros, entre otros, potenciales de corrosión y velocidad de corrosión. Entonces, como vimos un ataque muy severo, perdimos la asistencia y ahí colaboraron con nosotros y emitieron un informe los doctores Vázquez y Morris. Y fíjense lo curioso de los contenidos de cloruros que hallamos en el hormigón. En el subsuelo hallamos 0,21, siempre en % referido al peso del cemento, ¿recuerdan? Desde la planta baja hasta donde se había interrumpido la obra, 0,91 fue los tenores que encontramos. Y en la parte final, es decir, en el último tramo de la estructura que estuvo menos años expuesta, ¿sí? 0,31. Una hipótesis que tenemos en función de la historia y de los valores hallados es que el hormigón del subsuelo tuvo muy poca o nula contaminación por la cercanía del mar, por su nivel de protección, ¿sí? Con lo cual, el 0,21 de contenido de cloruros fue aportado por la arena, seguramente, ¿sí? Por la arena de mar con la que se hace el hormigón. La parte de la estructura que veló más años, no menos de 15, ¿sí? Que fue esta primera porción de la estructura hasta la mitad de la torre, más o menos, tenía 0,91. ¿Qué quiere decir? Que si podemos suponer que partió de una base de 0,21, que era lo que los cloruros que le aportaba la arena con la que se elaboró el hormigón, 0,70 se lo aportó la bruma marina, la condición de exposición en la costa, ¿sí? Y por supuesto, esta que solo tenía 0,31 es porque estuvo menos tiempo en la estructura expuesta al ambiente marino, ¿sí? Era bastante coincidente esta situación con estos indicadores con la historia de la estructura. Si uno no lo conociera, diría, errático, ¿no? Por eso es un buen caso y lo traigo a colación porque nos permitió vincular y entender cómo fue la historia del edificio y su correlato con los indicadores, ¿sí? Por supuesto, los potenciales de corrosión, ahora vamos a ver cómo estaba la estructura, daban en los sectores más expuestos de la estructura que se hicieron las mediciones ya con el edificio terminado en los balcones, daban bastante altos en los lugares donde había humedades, problemas de filtraciones en los balcones, etc., ¿sí? Y un detalle que no es menor, los balcones tienen viga, ménsula y viga invertida, con lo cual toda el agua de lluvia, con el aporte de las sales, por supuesto el medio marino que embebe todo, ¿no es cierto?, toda la niebla salina, quedaba contenida ahí. Con lo cual esto explica por qué hubo siempre mucha agua en esas losas cuando estuvieron expuestas, ¿no es cierto?, sin cerrarse, sin la etapa final de la obra, estuvieron muy cargadas de agua y percoló el agua, generó la corrosión con mucha velocidad, evidentemente, porque hizo desaparecer armaduras del 8, ¿sí?
y solubilizó esas sales y manchó el hormigón abajo. ¿Sí? En los interiores de los departamentos hicimos cateos y en los fondos de losa de afuera también, y aparecían armaduras tratadas. Se ve que la empresa ya tuvo problemas antes de terminar la obra. Estaban tratadas con anticorrosivos, con, ¿cómo se llama? Antióxidos, sí, como los que mostraba en el caso anterior. Es un tratamiento lamentablemente deficiente, ¿no? Así que ese era un poco el cuento. Y el final es bastante feliz, por suerte, hasta ahora, toco madera, ¿no? Porque el daño, como ven ustedes, losas, armaduras principales, la fachada está aquí, esta es la viga de borde, no, sí, viga de borde, no, viga de borde, porque es un tabique. Fíjense que las armaduras en algunos paños habían literalmente desaparecido. Lo que están viendo ustedes es la mancha. Aquí la armadura no está. Tenía todo un plano de rotura. Por suerte una losita muy corta, ¿no? Así que por efecto arco eso se mantenía perfectamente. Era como una bovedilla, ¿no? Pero quitaba un poco el sueño. Y por suerte las vigas y ménsulas de borde estaban bastante íntegras, porque no habían sufrido tanto como la losa, el fondo de losa, ¿sí? Igual se verificó todos los lugares a los que se tuvo acceso, ¿sí? Pueden ver aquí. Lo primero que se hizo, por supuesto, fue la limpieza, el saneamiento del hormigón, la limpieza de las armaduras y el tratamiento con el, ¿cómo se llama? El epoxi con zinc, ¿no? El zinc rich, en este caso era de Sika, ¿sí? Y luego hubo que reponer armaduras, se repusieron armaduras, en este caso se amuraron las armaduras principales de la losa a la viga. Esta es una flor de viga de frente, ¿no? Se perforó y con epoxi para anclajes, Sicadur 31, 41, alguno de esos. No, el 32G es puente de adherencia, el que es para anclajes. Anchorfix, ese, ¿no? O como se llamaban entonces. Y se reforzó todas las armaduras. Ahí se colocó armaduras zincadas, por recomendación del INTEMA. Los hierros que se pusieron previamente zincados, ¿sí? Y luego se recompuso toda la armadura. Por supuesto, acá está todo pintadito y con Sicadur 32 gel, ¿sí? Hay un detalle de los anclajes de las barras y las barras nuevas. Y se fue cargando, carga invertida esto, por tramos. Tuvimos que hacer algunas pruebas hasta que logramos desarrollar, formular el hormigón para cargarlo, ¿no? Y poderlo apretar, porque teníamos mucho rechazo. Entonces, finalmente se hizo también una suerte de concreto que se fue cargando por distintas capas, jugando con el tiempo abierto del ¿cómo se llama? El puente de adherencia, Sicadur 32 gel, y es así como finalmente se terminaba de cargar todo y después se alisaba y se logró la recomposición, ¿no? Analizamos varias alternativas, desde bunitado, etcétera, y esta fue la técnica que con la empresa pudimos acordar para poder hacer el trabajo. Y se tomó una prevención, siguiendo la recomendación de la gente del INTEMA, de dejar contactos eléctricos para poder monitorear la actividad corrosiva una vez reparado, ¿sí? Cosas que se hizo ya en un par de oportunidades y siempre dio satisfactorios, dio valores de potenciales en los lugares donde dejamos los contactos buenos, es decir, que remitían a una barra en estado pasivo desde el punto de vista de la corrosión, ¿sí? Ahí se está midiendo, bueno, tienen que girar la cabeza, este es el lugar donde había quedado el contacto, una cajita plástica con una tapa, ¿sí? Se hace contacto con el electrodo de referencia, el instrumento hace contacto ahí y el electrodo de referencia del cable negro, y íbamos siguiendo las barras, y las dos veces que lo hicimos, la verdad que muy satisfactorio. Que es lo que siempre recomendamos hacer. Imagínense que en semejante obra dejar un contacto eléctrico no significa nada, no le mueve el amperímetro a nadie. Y después la tranquilidad, porque siempre está la inseguridad de parte de todos, por supuesto, por empezar de los propietarios, de los profesionales, de la empresa, de cómo está evolucionando eso. No tuvimos hasta ahora ningún problema, nada. Hasta ahora anduvo muy bien. Y hay algo que hay que recalcar. Una, quien administra el edificio y los mismos propietarios, el consejo, muy consciente
en que se hicieran las cosas de manera correcta, apoyando y manteniendo el edificio. El edificio se intervino en el 2001 y ya en dos oportunidades después del 2001 se intervino haciendo trabajos de mantenimiento básicamente de pintura, porque reparaciones, por lo menos hasta donde yo vi, mínimas o muy bajas. Verdaderamente el edificio ha tenido un muy buen desempeño. Es decir, los propietarios tomaron clara conciencia de que las tareas de mantenimiento deben hacerse regularmente. Y parece una tontería, ¿no? Pero desde el punto de vista del mantenimiento, los dos primeros ítems, por decir así, gigantes, que hay que prestarle mucha atención, es la inspección periódica. Ese es el primer ítem de mantenimiento preventivo. Inspeccionar periódicamente. ¿Sí? Y detectado el problema, o detectado cuando uno toma conciencia que hay algo que en una fase inicial, porque si yo inspecciono periódicamente, como establece la ordenanza, cada 3 años, es muy raro que encuentre en 3 años una evolución muy importante de un proceso patológico, sobre todo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, uno agarra siempre a tiempo, agarra las desviaciones, por decir así, o las novedades, en un tiempo muy joven, ¿no? En su comienzo. Entonces, siempre las reparaciones son más sencillas, más económicas, etc. Y el otro gran ítem de mantenimiento es la pintura, en el caso siempre estoy hablando de los edificios, ¿no? Que es la primer barrera que tiene un edificio construido de esta manera, es decir, con revoques, ¿sí? Es la primera barrera a los agentes agresivos, sobre todo al agua y a los contaminantes del medio, en este caso los cloruros, ¿sí? Entonces, pintar periódicamente es la actividad más saludable para el edificio, es la mejor inversión que pueden hacer. En estos mismos términos, como directores de obras, nos tocó transmitirle esto, por supuesto, en su momento a la administración y al consorcio. Y evidentemente con mucho agrado nosotros vemos que esa prédica, por decirlo así, fue bien tomada y que rigurosamente vienen cumpliendo. Ya, como les decía, un par de veces he visto que han pintado después de la obra. Con lo cual uno pasa y ve el edificio en perfectas condiciones, porque tienen clara conciencia que tienen un edificio que ya tiene esos cloruros adentro, ¿no? Entonces, si vuelven a caer en una... si caen, pues no es que cayeron, siempre esto ocurrió a muy pocos años de terminado el edificio, ¿sí? Cuando nos toca intervenir en 2001. Si ellos cayeran en una actitud ¿cómo se llama?, de desidia, de no atender el edificio, es muy probable que donde se den de vuelta condiciones desfavorables, los procesos corrosivos puedan volver a activarse, ¿no? Cabe esperar que en los lugares donde se intervino, como hablábamos ayer del caso de la columna con el arquitecto Creparula, ¿se llama? Sí. Bueno, los lugares donde se interviene con puente de adherencia, morteros ricos en cemento, con aditivos, todo, en esos lugares lo más probable es que procesos de corrosión no vaya a haber, porque está todo saneado, tiene altísima alcalinidad, es un mortero nuevo, inmediatamente protegido, pintado, etcétera. Así que en esos lugares no. Pero en los lugares que no manifestaron problemas en su momento, y si descuidamos la pintura, el tratamiento o la detección precoz del síntoma, podemos volver a tener problemas, ¿sí? Un poco es una obrita que encierra toda esa etapa, la etapa del estudio del diagnóstico, la intervención la intervención de reparación, el saneamiento y la instancia de monitoreo, ¿sí? Que es muy sencilla, pero valía la pena comentar, creo. Bien, y ya para ir cerrando los conceptos básicos o algunas reflexiones finales, ¿sí?, sobre lo que estuvimos viendo de este proceso patológico consideramos tan importante en Mar del Plata, por eso creemos pertinente la clase que estamos concluyendo. Hay una cantidad de conocimiento disponible, esto ya lo dije ayer, ¿no?, que si verdaderamente los pusiéramos en práctica, estos procesos patológicos se verían muy, pero muy disminuidos, ¿no? Por lo menos en lo que nos cabe a nosotros como proyectistas y como directores de obra, ¿sí? Hay otra parte que le cabe, por supuesto, al propietario, a quien habita el edificio, ¿qué tal? Que es la del mantenimiento, ¿sí? Pero si nosotros... Aquí adelante tiene lugar el arquitecto. Si nosotros hacemos bien las cosas de movida, las posibilidades de que tengamos problemas verdaderamente van a ser muy bajas, ¿sí? Y siempre me quedo grabada y la repito porque los americanos, los sajones, tienen esta cosa de las reglas y las mnemotécnicas y de los manuales y yo qué sé, ¿no? Las reglas de las 5C,
¿no? La primera C es, cuando elaboramos un hormigón, tener en cuenta en emplear en cantidad suficiente y el tipo necesario de cemento para ese hormigón. Una aclaración. Los cementos que mejor comportamiento tienen, según los últimos estudios, en los últimos congresos que he asistido, que nos ha llegado información, hay un trabajo muy interesante de Fernández Luco, que fue jefe de laboratorio, entre otros, docente de la Universidad de Buenos Aires, jefe de laboratorio del Instituto del Cemento. Ha hecho unos ensayos que dicen claramente, en línea con otras publicaciones, que si usamos cementos del tipo CP3, que tiene escorias de altos hornos, la tolerancia a los iones cloruros es muy alta, ¿sí? Y es proporcionalmente mejor eso, tiene un mejor desempeño un hormigón hecho con ese cemento que si mejoramos muchísimo la relación agua-cemento. Es decir, paga más usar un cemento con escorias de altos hornos, ¿sí? Porque tiene un mejor comportamiento a la hora de la contaminación por cloruros. Y poner, por supuesto, el cemento en la cantidad y tipo necesarias. Entonces, la otra recomendación es tener una buena relación agua-cemento, es decir, lo más baja posible. ¿Recuerdan la norma, el CIRSOC 201 que veíamos ayer, que recomendaba según el grado de exposición, si estaba en la zona M1 o en la A3, bueno, una relación agua-cemento de 0,45, si no me falla la memoria, y 0,50, o un valor así, ¿sí? La relación agua-cemento tiene una importancia vital, ¿no? Importante. La otra cuestión, el curado. La tercera C es el curado, es decir, curar correctamente el hormigón. Nosotros sabemos que por más bueno que sea el hormigón, si lo curamos mal vamos a tener un muy mal resultado, sobre todo a nivel superficial, que es de donde se logra la transferencia del agua excedente, el agua de amasado excedente, ¿sí? Sobre todo en superficies, en áreas importantes de hormigón, en losas o en grandes planos de tabiques o vigas, ¿sí? Entonces, seguir las recomendaciones del CIRSOC, de las normas IRAM respecto del curado es vital, porque si no pasamos a tener un gruyere en superficie. Y casualmente la parte que más nos interesa a nosotros respecto de la integridad de la armadura es la que protege la armadura, que es el recubrimiento. Entonces, si logramos un recubrimiento compacto, denso, con una red capilar baja, la posibilidad de ingreso de agentes agresivos, ¿no? Ion cloruro, o de humedad u otros agentes, el CO2 también, va a estar muy disminuido. Entonces el curado es de vital importancia. La otra cuestión, y que está por supuesto asociado a estas mismas cuestiones, es la compacidad, es decir, lograr un hormigón compacto. En eso tiene que ver el vibrado, el curado, el tipo de cemento, la clase de hormigón, ¿sí? Es decir, tener baja porosidad, que también va asociado a la mayor resistencia, por supuesto, ¿no? Usar los hormigones, recuerdan la norma que veíamos ayer, no solo decía cuánto tenemos que tener de relación agua-cemento, sino decía los recubrimientos mínimos que debemos tener en función del grado de exposición. Recuerdan que andábamos de 30 milímetros para arriba hasta 45 milímetros, ¿sí? Para una exposición del litoral marítimo, ¿sí? Ahí tenemos las 5C, ¿sí? Es una regla, una mnemotécnica, hay muchas cuestiones más, pero esto es como lo grueso. Si uno verdaderamente le presta atención a estas recomendaciones, lo más probable es que obtenga un hormigón de muy buena calidad y que tenga que sea predecible un muy buen comportamiento en un medio agresivo como en el que estamos. Por supuesto, pensar las cosas también desde el punto de vista del mantenimiento preventivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En términos generales, sí, aquí estamos teniendo desempeño estructural, si ustedes quieren, ¿no? Y aquí tenemos tiempo de vida. Si trabajamos bajo la lógica del mantenimiento correctivo, por decir así, reparamos cuando se rompe. Y lo que es peor, correctivo y de emergencia, es decir, corriendo a apuntalar o corriendo a poner bandeja porque se desprenden las cosas, ¿no? Y reparamos, las cosas, en términos teóricos, ¿no?, van a durar menos que si tenemos una actitud mucho más razonable desde el punto de vista del mantenimiento, es decir, la lógica del mantenimiento preventivo, que es un poco lo que explicaba hace un rato, y que por suerte nosotros en el caso del mantenimiento con el tema del mantenimiento de fachadas de los edificios, estamos entrando sin querer en esa misma lógica del mantenimiento preventivo, porque estamos inspeccionando periódicamente los edificios, viendo las novedades que hay y actuando en consecuencia, con lo cual estamos
adelantándonos a los problemas o agarrándolos en una fase inicial en donde, como decía hoy, son técnica y económicamente mucho más fáciles de abordar, ¿sí? Por supuesto, entonces, con el mantenimiento, con la lógica del mantenimiento preventivo, estiramos la vida útil. Aquí suponemos que ya decae por debajo de un 85%, ya las cosas comienzan a alcanzar su límite de vida útil, ¿sí? Lo que se denomina obsolescencia. Podemos estirar la vida útil. Y esto tiene una implicancia enorme desde el punto de vista no solo económico, de los bienes durables, sino también de las cosas que por ahí no se miden en términos directamente económicos, pero que tienen que ver con la calidad de vida, ¿no? Piensen ustedes una fuera de servicio de un edificio, de un hospital, de un edificio vital para la vida de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Es hacer las cosas más razonables y con costos siempre mucho más ajustados, ¿sí? Porque estas cosas pasan, ¿sí? Este fue un peritaje que nos tocó, era una viga de borde que tenía así un balcón agregado, pero que fracturó, en función por lo menos del estudio que nosotros hicimos, terminó fracturando, hubo avisos a tiempo que no se tuvieron en cuenta, y la rotura de esas ménsulas y el colapso de esta estructura, que por milagro no mató gente, se debió a un proceso de corrosión muy importante que llevó al límite de su resistencia a las ménsulas y bueno, hizo que esto colapsara un día de enero del 2000. O este balcón más fresquito, ¿sí? Este balcón que se cayó también por una corrosión no atendida, también nos tocó peritar esto, y se llevó este otro balcón y cayó a la vereda, y por también fortuna, más que un herido hubo, que se cayó desde allá arriba, que estaba justo queriendo poner unas llaves en el muro de voladizo que había quebrado con una grieta clásica de 45, pensando que con unas llavecitas en el murete iba a solucionar el problema de la losa. Oh, buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, en fin, estas cosas pasan, estas cosas suceden. Si no sé si ustedes recuerdan que había mencionado el peligro de la corrosión en las estructuras, ¿no?, que pueden fracturar y que pueden colapsar de manera frágil, como son los voladizos, ¿sí? Son verdaderamente de cuidado. Por eso son los lugares donde uno tiene que fijar la mayor atención, ¿no? No sin descuidar otros elementos, como columnas, vigas, etcétera, losas, pero los voladizos son los que, por lo menos con la técnica usual que más o menos nosotros los hacemos acá, es en los que hay que poner mucha atención para prever estas cosas. Porque aquí, esta gente, esto tenía una manta arriba, una impermeabilización muy gruesa, y verdaderamente en superficie, aparentemente, en la losa no había ningún vestigio de grieta, solo estaban en los muretes que habían acusado el cabeceo, ¿sí? Hay veces que los síntomas quedan enmascarados o de no fácil detección, entonces, bueno, atenten en esos lugares, ¿sí? Y bueno, nada, la reflexión final acá del amigo del negro Fontana Rosa, que siempre lo traigo a colación, ¿sí? Esto fue poquitos días después de Cromañón, ¿sí? Pero bueno, somos así medio fatalistas y, ¿no?, cuando suceden las cosas ahí nos ponemos todos como bomberos a querer solucionarlas, pero bueno, huelgan los comentarios, ¿sí? Así que bueno, nada, de mi parte, por lo menos lo que tenía que decir hasta ahora estoy abierto a las consultas, preguntas, comentarios que consideren necesarios, ¿sí? Pido disculpas por el compacto que fue, sobre todo ayer, porque hay muchos conceptos teóricos por ahí para el que no está muy en el tema, pero bueno, son necesarios para comprender la lógica de los procesos, ¿sí? Aquí hay una persona que quiera hacer alguna consulta, levante por favor la mano, le acercamos el micrófono, así el resto de las delegaciones y sedes puedan escuchar. ¿Una consulta? Lelis, quería consultarte, ayer hacías referencia al tema que me sorprendió cuando hablabas de la higroscopicidad del hormigón, sí, y de la cantidad de agua que contenía, que realmente me sorprendía, sí, en temas que hablabas de las pinturas y uno preveía que no fuesen barreras de vapor tampoco, ¿no? Cuando haces referencia a esta higroscopicidad, ¿estás hablando en cantidad de agua o de gramos de vapor en estado gaseoso, o sea, de condensación dentro del hormigón? Agua. Es agua directamente, o sea, es líquido. Sí, es la fase líquida del hormigón, que está en la red de poros y capilares. Sí. Bien, en las cantidades que dabas, que dabas ayer. Sí, es una solución, sí.
Sí, Gracias. sí, lamentablemente es así. Por eso es tan importante el control, sobre todo de humedades en exceso. Digo, si hacemos hormigones vistos, bueno, tomar las precauciones de hacerlo con todas las recomendaciones que ya hemos dicho e insistido. Sí, hay hidrofugantes que no le alteran o alteran mínimamente la calidad del hormigón, ¿no? de calidad estética, digo. Si podemos colocar reboques, etcétera, bueno, ustedes verán, solo con transitar los edificios que están los hormigones protegidos en Mar del Plata, poco o mínimo daño tienen. Los que son de hormigón visto y que de calidad dudosa, espesores de recubrimientos escasos, etcétera, todas esas cositas que ya vimos, son los que plantean problemas, ¿sí? La pintura es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque, como bien decías vos, que no sean barrera de vapor, es decir, que repelan pinturas o hidrofugantes, ¿no? Por cambio de ángulo de mojado, hay distintas técnicas, que puedan repeler el agua de lluvia, el agua exterior, si estamos hablando de elementos de fachada que dan al exterior, pero que permitan el flujo del vapor, ¿sí? Eso es fundamental, eso es fundamental. Parece de tontos, pero bueno, es así, ¿no? Esta idea casi que nos han inculcado, ¿no? Por el movimiento moderno, el hormigón, con todas sus cualidades y propiedades y cosas que lo llegaban a definir algunos maestros del modernismo, ¿no? Como la piedra artificial, ¿no? La roca artificial, y todo como si fuera eterno. El hormigón, por supuesto, no lo es, y el punto débil, o el principal proceso patológico, por lo menos que lo afecta así de manera universal, es este, ¿no? El de la corrosión. Por eso se lo estudia en todos los centros, ¿no? Por eso en Madrid, en el Instituto Torroja, está una de las cabezas que es referencia mundial, que es María del Carmen Andrade, ¿no? Y bueno, y así hay varios especialistas más, Meta en India y otros. Pero es un tema que preocupa mucho. Entonces, desde aquella... Esto se decía también desde la fascinación, entiendo yo, en lo personal, no soy Roberto Fernández, no soy un crítico de arquitectura, pero creo que se decía esta cosa respecto del hormigón, se lo asumía de esa manera, por la novedad, por las posibilidades expresivas, porque la arquitectura moderna no podría haberse no plasmado si no hubiera sido sin el hormigón armado, ¿sí? Esa revolución que significó, y también desde el desconocimiento. Y vuelvo a lo que reiteraba hoy, hay mucho conocimiento disponible y que en nuestras obras, lamentablemente, no están apareciendo, ¿no? O por lo menos no han aparecido, y por eso tenemos estos problemas, ¿no? Por eso también siempre cabe la reflexión, estas cosas nos tienen que llevar, para cerrar el círculo, ¿no? De nuestra profesión, a repensar cómo proyectamos, cómo mantenemos, cómo usamos los edificios, ¿no? Y, bueno, aprender sobre los errores, ¿sí? Creo que es vital, fundamental ese tipo de reflexión, ¿no? ¿Algún dato más? Sí, una consulta quería hacerle. Bueno. ¿Usted compraría un departamento que estuvo 15 años expuesto, como el que acaba de mostrar, hacia la intemperie, con la lluvia enfrente al mar? Bueno, no es el único caso. Sí, si lo compraré, depende, es una cuestión de negocios. En vista al mar me encantaría, ¿no? Yo, bueno, como es un edificio conocido, perdonen si he hecho alguna infidencia. No, por eso, no es por ese tema, simplemente porque muchas veces me pregunto si no debería haber una normativa que quizás transcurrido X cantidad de tiempo eviten que ese o sea otro, no puntualmente por ese, lo digo claro. Por otros. Sí, claro. Se prevenga que se repare, porque además de ser costoso, a uno le quedan dudas si eso después está íntegro, ¿no? Por ese tema, claro, más que nada. Claro. Bueno, esto generó un conflicto, esa cuestión, ¿no? Con la constructora, en fin, hubo ahí un culebrón. Pero independientemente de eso, la moraleja es, o relacionado con eso, mejor dicho, no independientemente, la moraleja es que yo lo compraría si esta gente lo sigue manteniendo y tiene esa actitud tan sana respecto del mantenimiento del edificio, de la conservación, esa preocupación. Porque las cosas se pueden neutralizar, es decir, bien intervenido y con rutina.